¿Viste que alguna vez frente a cámara iba a ser contada una de las tradiciones familiares como parte de un documental? Creo que no, solamente pensé que se iba a quedar como recuerdos o algo de nostalgia de entre la familia. ¿Te entrevistas en cámara? Sí, ¿Para algo tan personal? muy personal. Pero bueno, muy emocionada también. Se me fue esa emoción, pero ya que supe que íbamos a hacer esto, pues la verdad que estoy muy emocionado por poder contar mis anécdotas, mis costumbres con mi familia. Un poco de acá, de nuestra cultura. Tanto, ¿Y eso más emocionado? bueno, emocionado porque la primera vez que vamos a soltar todo lo que pasa con esta tradición, pero bueno, esto es parte de la familia desde hace muchas décadas, así que Entonces, ahora sí, entremos en asuntos. ¿Cuál es la tradición de tu familia? Wow, mi tradición es algo que generalmente en las familias panameñas sí se hace, pero en mi caso, en mi familia, todos los sábados, mi familia, mi bisabuela con sus hijas empezaron esta tradición. Todos los sábados se reunían a jugar bingo, que era una actividad que hacían por hobbies para contar sus vivencias de la semana, y luego pasó de sus hijas a sus nietos, y así sucesivamente hasta que ya se volvió una tradición reunirnos para contar nuestras vivencias durante esta actividad. Entonces recuerdo que los días de semana yo me reunía con mi abuela en las tardes y ella me ponía con un numerito desde que empezaba yo a aprenderme los números con un cartón y me ponía, este es el 9, este es el 5 y así fui aprendiéndome pues las posiciones, cómo era más o menos el juego y pues los sábados, a pesar que yo era muy muy niña, no podía jugarlo como tal, sí practicaba al lado de ella con un cartón. Papá, esa pausa. Sí, Aquí está a que todos. tiene a uno como en agua, nervioso. Serio de bingo también hacíamos como actividades para con mis primos, por lo menos yo cuando estaba chiquita hacía juegos con mis primos, pero me recuerdo algo muy claro del juego de bingo es que la última mano era como un cartón lleno. Entonces todo el mundo se emocionaba porque era como que todos los números y era el que salía y me acuerdo que todo el mundo se paraba de su silla, saltaba, se ponía contento. Entonces esa emoción y euforia pues es un momento grato, la verdad que sí. Una fecha no se tiene para ganar. Padre. 15 ¡Bingo! Mi abuela no fue la única que ya partió. Algunos familiares que también jugaban y también eran parte de esa tradición, pues también partieron. En mi caso, los recordamos a todos, hasta los que ya no están aquí. Algo muy particular es que hay números que los recordamos o los asociamos con alguien, tipo el 11 con algún tío, o el 9, en el caso de mi abuela el 7, ahora que no está. Entonces, cuando salía ese número, en particular decíamos el nombre de la persona y ya todos asumíamos de qué número era. Bueno, yo sí recuerdo cómo era ese proceso de recibir a mi familia, porque como yo vivía con mi abuela, me acuerdo que preparábamos las mesas, las sillas y hacíamos comidas también, porque claro, teníamos que convivir con muchas personas. Entonces, el que llegaban mis primos, porque siento que mi familia era muy, muy unida, éramos muchísimos. Mi abuela tuvo 7 hijos y de ahí sus hijos, 56 nietos y muchísimos más. Fuimos creciendo poco a poco. Entonces, el que fuéramos llegando familia por familia, el saludarnos, ¿cómo estás? ¿Cómo pasó tu tarde, tu semana? Y contarnos, así emocionarlos por los logros de mi familia, pues todo eso son recuerdos muy lindos, la verdad. con la llegada de mis tías, por ejemplo, llega mi tía de Bucas del Toro, llega mi tía de Los Santos y también llega mi otra prima que vive en Panamá, pero más que todo nos enfocábamos cuando estábamos todos, no es que faltaba alguno, no, tenían que estar todos para poder jugar y había una persona en especial que nunca podía faltar y a pesar de que no jugara siempre estaba ahí, que era mi bisabuela. Y en cuanto a los juegos que jugábamos, pues Monopoly, eso entre los más jóvenes, Monopoly, Uno, y ya cuando estaban más que todo mis tías y todo eso, jugábamos cartas tradicionales. Sus historias eran un poco peculiares, porque no era que, wow, yo hice esto como algo espectacular, no, sino que vivía cosas más que todo, cosas como de miedo, y eso era lo que más nos impactaba a nosotros, porque no siempre era algo bonito, más cuando estábamos más pequeños, pero eso sí, era impactante por todo lo que ella vivió en su juventud allá en esos lugares. Vivía con sus primas y ella decía que veía niños. Pero, o sea, nosotros no lo entendíamos porque estábamos pequeños, o más que todo adolescentes, y no lo entendíamos como tal, pero ella cuando empezó a contar ya más el trasfondo de todo eso, era que veía duendes, y entonces primero nos reíamos, pero ya luego empezábamos con el miedo y todo eso, pues que como familia no importan las peleas, no importan las discusiones, siempre cuando estén juntos, pues disfruten de cada momento, de cada detalle, y sobre todo de esa persona que tú nunca imaginas que se va a ir en cualquier momento, entonces disfrútenla en su máximo esplendor. Bueno, algo más para agregar, anécdotas con mi primo.
dos de ellos hacían mucha trampa cuando jugábamos, se compartían las cartas o compartían las fichas en el Monopoly, se cambiaban las casas y todo eso. Eran muy tramposos y daba mucha risa cuando los descubríamos o cuando ellos nos contaban que hacían esa trampa, ¿no? Bueno, en ese tiempo era lo de la historia de La Llorona, que era una mujer, ¿no? Que tenía 2 hijos y creo que para una fiesta dejó sus hijos en la casa, ¿no? O algo así. Entonces como que Dios la... Es lo que yo según recuerdo, ¿no? Para ese tiempo. Si no estoy mal, creo que dejó a sus hijos o algo le pasó a sus hijos y Dios la... no sé cómo decirlo, si más bien de como venganza o de que una enseñanza de ella y pues que es un alma en pena, que vaga por los ríos y todo eso, ¿no? Para ese tiempo era la historia que más me daba miedo porque, no sé, tal vez en mi inocencia de niña pues pensaba que tal vez sí me iba a aparecer, pero bueno, al final son mitos o no, igual el escondite, el escondite, siempre con mis primos, en un patio grande, al lado de mi casa, donde mi tía, jugábamos el escondite, todos los primos, y bueno, eran muchas tardes de diversión, horas de diversión, y pues, o sea, algo muy bonito, la verdad. Creo que lo que más así recuerdo que comíamos era galletas y dulces, ejemplos de que nos daban en las bolsitas de cumpleaños. Ejemplo, los de una fresita que venía fuera así en forma de fresita, los de naranja, los de uva. Creo que eran en ese entonces los confites que más uno comía de pequeño. Adrenalina. Porque muchas veces me caía en esos juegos, nos tirábamos una montañita, pero bueno, adrenalina, felicidad, la verdad, diversión, que la verdad las horas se pasaban muy rápido, a pesar de que estábamos toda la tarde ahí, las horas se pasaban muy rápido realmente. Principalmente con mi prima, la que vive al lado de mi casa, y mis demás primos, que en ese entonces siempre venían a la casa de mi tía, que está cerca, ¿no?, de mi casa, que eran muchas tardes de diversión. Tiene 2 nombres. En nuestras raíces de República Dominicana es sopa de goma. Y acá nosotros la hemos adoptado como sopa levanta muerto. ¿En qué consiste? Una sopa de hueso de res que conlleva todos los tipos de vegetales y verduras que se puedan conseguir, además de algo en específico que es el plátano verde majado en estilo bolita, además de acompañado de su buen picante, pero sí con sazón dominicano. O sea, es natural, hecho con ají chombo y otros toques acá personales, pues es como un núcleo familiar que nos junta, nos reúne el fin de semana, ya sea sábado o domingo, para tomar sopa, además que es la tradición por excelencia, que aquí en Panamá le gusta bastante a las personas de lo que es el sancocho y todo. Y en República Dominicana a esta sopa se le conoce como sancocho dominicano, solo que deriva por el nombre que le hemos adoptado por la tradición. Y allá, a distintivo es que usa varios tipos de carne, 5 tipos. Acá la adoptamos panameña solo con los huesos de res. Entonces eso viene desde esa crianza que me ha dado mi madre, de que todos debemos aprender a hacer distintas cosas. Y yo, al verla, yo le dije siempre desde chico, viendo a querer aprender a cocinar, el fin específico era eso, de que el día que Dios me premiara con mi familia, los demás, yo poder cocinarle, o sea, y cocinarle a mi mamá o a mi familia, para que no fueran ellos siempre, las mujeres las que tienen que cocinar o que vamos a cocinar porque somos nosotros, no, sino que en tema de complacerla, o sea, cocinarle, brindarles atributos, porque bueno, para mí, y sé que para muchos, pero no sé, en especial yo, mi mamá para mí es todo, mamá, papá, y esa es mi gran motivación, inspiración, modelo a seguir. Le tenemos de base la cuchara, literalmente la cuchara, porque esta la utilizo para eso. Muy curiosamente, más para sopa, y usted dirá, pero si esta cuchara es plana, bueno, con esto esa señora hace magia porque sale más caldo que lo que puede agarrar y si la presa o la verdura. Entonces, por ella, yo lo hago y yo no saco casi nada. Pero bueno, esto es lo que lo hace especial y esa conexión entre nosotros es que Samuel hace magia con esto. La primera vez que la probé, ya pues con, ¿cómo se puede decir? Ya cuando tenía uso de razón, más que sabía las cosas más grandes, creciendo, que me inspiró pues, me entraba la curiosidad de aprender a cocinar. La primera vez que probé los plátanos majados en esa sopa se me hizo claro, pues y eso es uno de los ingredientes principales de esa sopa. Además de que para hacer esto, independientemente de lo que se pase, si uno está engomado después de la fiesta, no puede faltar la dominicana. Debe de ser por excelencia para cocinar. Fran Reyes, Anthony Santos, esos bachateros. Entonces, esto es primordial. Para que se inspire o saque la sazón, como se dice, tiene que haber esa música que la inspire y cantemos y compartamos. Bueno, todas estas raíces que va por la sangre de esta cultura. Eso.